Si estás aquí, es porque te hiciste la pregunta de ¿dónde quedó la fortuna de Fidel Castro? Es una pregunta que se repite cada vez más. ¿Quién heredó su legado? Porque Fidel murió, pero el lujo y su riqueza no. Y lo más inquietante es que esta historia no termina con Fidel, apenas comienza con su apellido. Oficialmente Fidel Castro siempre negó tener dinero, decía vivir de un salario simbólico, decía no tener cuentas, decía no poseer nada. Pero investigaciones internacionales, como las estimaciones publicadas por Forbes, llegaron a calcular una fortuna cercana a los $900 millones. No solo por propiedades privadas, sino por control absoluto de los recursos del Estado. Y ese control no desapareció con su muerte. Pero para entender la riqueza del poder en Cuba, hay que entender una palabra clave: Gaesa. Gaesa no es una empresa cualquiera. Es el grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Controla hoteles, puertos, tiendas en divisas, marinas, inmobiliarias y buena parte del turismo. Durante años estuvo dirigido por Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro, es decir, el dinero del país en manos del círculo familiar. Junto a Gaesa operan otras estructuras clave. Cimex controla tiendas en dólares, remesas, gasolina, logística. Fincimex maneja flujos financieros, tarjetas, pagos y operaciones internacionales. No rinden cuentas públicas, no publican balances y operan fuera del control ciudadano. Pero, ¿quién vive realmente de ese sistema? Cuando Fidel Castro murió, no dejó una herencia escrita, pero sí dejó una estructura de privilegios que no se desmontó. Y esa estructura pasó silenciosamente a su familia más cercana, Raúl Castro, el administrador del legado. Raúl Castro no solo heredó el poder político, heredó el control real del aparato económico. Durante su mandato, los sectores estratégicos del país quedaron aún más concentrados en manos militares y familiares. Fue bajo Raúl que Gaesa se consolidó como el verdadero Ministerio de Economía, sin rendir cuentas. Y mientras eso ocurría arriba, abajo, la nueva generación comenzaba a mostrarse. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en los últimos años es El Cangrejo, nieto de Raúl Castro. No por discursos, no por cargos oficiales, sino por su estilo de vida. Se le ha visto en espacios exclusivos, viajes a Panamá en secreto en jets privados, con acceso a recursos imposibles para el cubano común. Mientras el país enfrenta apagones, escasez y salarios mínimos, él representa una generación que no vivió la revolución, pero sí heredó sus privilegios. No aparece en listas oficiales, pero aparece en la realidad. Pero si hay un rostro que se convirtió en símbolo del contraste, ese es Sandro Castro, nieto directo de Fidel. Videos en redes sociales, autos de lujo, fiestas privadas. En un país donde la mayoría no puede salir del municipio, Sandro vive una Cuba paralela. No es solo una provocación, es una prueba visible de que la igualdad nunca fue para todos. Otro de los nietos, Antonio Tony Castro, ha sido relacionado con viajes internacionales, yates y estancias en Europa. Tony Castro fue visto a bordo de un yate de lujo en el Mediterráneo. No una lancha, no un tour, un yate privado, en uno de los mares más exclusivos del mundo. Mientras miles se lanzaban al mar en balsas, él navegaba con comodidad. También fue relacionado con estancias en Europa, hoteles de alto nivel y movilidad constante, sin empresa conocida, sin salario público, sin explicación oficial. No es ilegal viajar. El problema es hacerlo en nombre de un sistema que se lo niega a los demás. Las imágenes no salieron en Cuba, porque en Cuba no podían salir. Es solo una pieza más de una élite que vive fuera de las reglas que impuso la familia Castro. Porque la familia Castro no es la única que vive así.
¿Pero es la familia Castro la única que vive así? Cuando Miguel Díaz-Canel llegó al poder, se habló de renovación, de una nueva etapa, pero el sistema siguió intacto. Díaz-Canel no viene de la familia Castro, pero trabaja para el mismo sistema. Su función es administrarlo, y como en toda élite, los privilegios no se quedan en una sola persona. Familiares y educación inaccesible. Existen denuncias y reportes sobre familiares cercanos de Díaz-Canel vinculados a estudios en el extranjero. Universidades privadas. Matrículas que cuestan lo que un cubano no gana en toda su vida. No hay comunicados oficiales. No hay desmentidos claros. En un país donde estudiar fuera es un sueño imposible. Algunos lo viven como normalidad. Y hay más, mucho más. Eso es solo una parte del sistema. Por otro lado está el primer ministro Manuel Marrero, exministro de Turismo, es otra pieza clave. Bajo su gestión, el turismo quedó aún más ligado a Gaesa y a empresas militares. Y alrededor de su figura también se señalan familiares con acceso a viajes, divisas y privilegios, como sus hijos y hermana. No se trata de pruebas judiciales, se trata de patrones. Los apellidos cambian, las caras cambian, pero el patrón es el mismo. Acceso exclusivo, movilidad internacional, divisas, silencio institucional. Y todo esto se sostiene gracias a empresas que no responden al pueblo. Durante años, exfuncionarios, desertores y exagentes han hablado de fondos en el extranjero. Se mencionan bancos en Europa, estructuras opacas, dinero movido a través de empresas estatales. Y lo más inquietante no es eso, sino que no existen auditorías independientes, no existen registros públicos. En un sistema cerrado, la ausencia de pruebas no significa ausencia de riqueza, porque el verdadero secreto no es cuánto dinero hay, el verdadero secreto es quién controla el sistema. Un sistema que predica igualdad, pero funciona con privilegios. Fidel murió, pero la estructura que creó sigue viva. Y mientras el pueblo lucha por sobrevivir, una élite hereda lo que nunca fue suyo. Tal vez la pregunta no sea ¿dónde está la fortuna de Fidel Castro? Tal vez la pregunta real sea ¿cuándo dejará de existir el sistema que la protege?